Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención, en el adulto mayor y situaciones especiales. Generalidades. Definición. La hipertensión arterial, HTA, se define como el aumento de la resistencia vascular por vasoconstricción arteriolar e hipertrofia de la pared vascular, que conduce a la elevación de las cifras de la tensión arterial por arriba de 140/90. En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de la hipertensión arterial. Óptima menos de 120/-80, normal 120/129/80, 84 normal alta 130/139/85 hipertensión grado 1 140/159/90 99 hipertensión grado 2 160/179/100, 109 hipertensión grado 3 180/110 hipertensión sistólica aislada 140/-90 hipertensión en el adulto mayor. Durante el envejecimiento aumenta la rigidez de las arterias, lo cual hace que el volumen cardíaco se transmita directamente a la periferia, con el consecuente aumento de la presión sistólica y la caída brusca de la presión diastólica. Estas alteraciones son causales de nefroangioesclerosis, que en pacientes mayores de 80 años puede afectar hasta 40% de los glomérulos. A los pacientes se les debe de tomar la tensión arterial de pie y sentados, ya que en ellos es común la hipotensión ortostática. Hipertensión en pacientes diabéticos. De los pacientes con diabetes mellitus 1, 25% padecen hipertensión arterial, mientras que en aquellos con DM2 este porcentaje aumenta significativamente, 80%, debido a la alteración del sistema renina-angiotensina y al aumento del tono simpático. Los pacientes con DM se benefician del tratamiento con beta-bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, y antagonistas del receptor de angiotensina, ARA. Vale la pena mencionar que la microalbuminuria no solo es un marcador de daño renal sino también de riesgo cardiovascular elevado. Hiperaldosteronismo. El diagnóstico se debe sospechar en todo paciente que padezca hipertensión refractaria con más de 3 fármacos en el control, hipopotasiemia espontánea o hiperpotasiemia que no mejora después de 2 a 4 semanas de haber suspendido diuréticos, o con suplementos de potasio. Feocromocitoma. Se debe sospechar este trastorno en pacientes que tengan 3 fármacos en su esquema de tratamiento y no hayan logrado un control de las cifras, o cuando el descontrol ocurra en forma de paroxismos. El manejo está encaminado a controlar las cifras de la tensión arterial y la expansión de volumen. Son útiles la parazosina, los calcioantagonistas y los beta-bloqueadores. El principal tratamiento es la resección del tumor. Prevención primaria. La modificación del estilo de vida disminuye su incidencia y favorece el control. Se recomienda tener un índice de masa corporal de 20 a 25 y reducir la ingesta de sodio a 2 a 3 gramos día, ya que ello disminuye las cifras de tensión arterial. En el anciano el objetivo es eliminar la discapacidad y mejorar la calidad de vida. En pacientes con ictus o evento vascular, el control de las cifras de tensión arterial disminuye la probabilidad de nuevos episodios. La monoterapia con diurético reduce el riesgo de padecer ictus. En estos pacientes la meta es alcanzar cifras por debajo de 130/80 milímetros de mercurio, lo óptimo es 120/80 milímetros de mercurio. La monoterapia ISA reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio. En general, se debe preferir la monoterapia con ISA, tiazidas o ARA, según sea la tolerancia de las enfermedades concomitantes de los pacientes. Prevención secundaria. No se ha relacionado directamente el hábito tabáquico con la elevación de la tensión arterial, sin embargo, se recomienda dejarlo. La proteinuria está relacionada con aumento de la morbimortalidad cardiovascular, y la hiperpotasiemia sugiere daño renal. La hipopotasiemia sugiere aldosteronismo, hipertiroidismo o uso de diuréticos. La determinación de glucosa sérica y perfil de lípidos ayuda a identificar el riesgo cardiovascular. En los pacientes ancianos se recomienda buscar daño a órgano blanco. Pruebas diagnósticas y de detección específica. Durante la consulta médica se debe llevar a cabo el escrutinio como estrategia oportuna. Esto se realiza de una manera sistemática y estandarizada con el esfigmomanómetro, aun cuando la consulta sea por motivos diferentes. A todo paciente con sospecha de hiperaldosteronismo se le debe aplicar la prueba de actividad plasmática de renina sobre aldosterona. Cuando esta prueba es mayor a 30 o cuando los niveles de 18-hidroxicorticosterona están elevados, ello sugiere diagnóstico de hiperaldosteronismo.
Cuando la sospecha es de feocromocitoma, se deben determinar los niveles séricos y urinarios de catecolaminas. Una prueba positiva no siempre sugiere la presencia de feocromocitoma, de manera que el paciente debe de ser sometido a pruebas de resonancia magnética y tomografía computada, ya que éstas tienen alta sensibilidad para detectar nódulos de más de 1 centímetro en abdomen. Diagnóstico. En pacientes mayores de 18 años, el diagnóstico se establece cuando al realizar una medición de tensión arterial, con técnica adecuada y sistematizada se obtienen cifras mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio. Es conveniente tomar la presión en 2 ocasiones durante la consulta, en por lo menos 2 consultas, con un intervalo de 1 semana de separación. Se debe hacer una historia clínica con interrogatorio detallado y exploración física a conciencia para buscar signos y síntomas de hipertensión secundaria, así como para determinar daño a órgano blanco. La auscultación de focos cardíacos tiene valor significativo para diagnóstico de evento cerebrovascular, no así el examen de fondo de ojo, la palpación de pulsos periféricos y la búsqueda de datos neurológicos. Pruebas diagnósticas de laboratorio y gabinete. En todo paciente hipertenso debe de efectuarse fórmula roja, creatinina sérica, electrolitos séricos, colesterol total y triglicéridos. La creatinina sirve para vigilar daño renal y seleccionar tratamiento, mientras que el sodio sérico es de utilidad para monitorear el tratamiento y apoyar el diagnóstico en hipertensión secundaria. Asimismo, se debe realizar RX de tórax para hipertrofia ventricular, así como electrocardiograma de 12 derivaciones a fin de establecer condición basal para futura referencia en caso de isquemia y defectos de la conducción. Tratamiento. Tratamiento farmacológico. El tratamiento reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. En pacientes mayores el tratamiento con tiazidas disminuye la incidencia de enfermedad cardiovascular, así como los trastornos cerebrovasculares y la mortalidad general. Debe iniciarse tratamiento farmacológico en pacientes con cifras de 160/100 milímetros de mercurio persistentes, así como en pacientes con cifras de 140/90 milímetros de mercurio con riesgo cardiovascular elevado o con daño a órgano blanco. En mayores de 55 años debe brindarse tratamiento con tiazidas o calcioantagonistas, y en menores de 55 años el fármaco de elección es un ISA. Si el fármaco de elección inicial fue un ISA y se requiere escalar el tratamiento, esto se debe hacer mediante la adición de un diurético como las tiazidas. Dicha combinación reduce en 43% el evento vascular cerebral, 36% para isquémico y 76% para hemorrágico. Si se requiere usar 3 fármacos, se agrega a los anteriores un calcioantagonista. Si el tratamiento inicial fue con un beta bloqueador, se sugiere añadir un calcioantagonista sobre las tiazidas para disminuir el riesgo de aparición de diabetes mellitus. En pacientes diabéticos, el tratamiento adecuado reduce el riesgo de neuropatía y de eventos cardiovasculares con cifras menores a 130/90 milímetros de mercurio. Los ISA son los fármacos de elección. En pacientes con cardiopatía isquémica también se recomiendan cifras menores de 130/90 milímetros de mercurio, y los fármacos de elección son los beta bloqueadores y los calcioantagonistas. En pacientes con insuficiencia renal sin estenosis de la arteria renal el tratamiento de elección son los ISA. Los beta bloqueadores no deben preferirse como terapia inicial, pero se debe considerar su uso en pacientes jóvenes, con intolerancia o contraindicación a ISA, mujeres en edad fértil y pacientes con actividad simpática aumentada. Para aquellos que han llevado un control adecuado, con cifras menores a 140/90 milímetros de mercurio, bajo un régimen de beta bloqueador por largo tiempo, no hay indicación para suspenderlo. En caso de que se deba retirar, se tiene que hacer de manera escalada, salvo en los pacientes donde hay indicación absoluta, como en los que padecen isquemia o infarto agudo de miocardio. En pacientes que utilizan anticoagulantes orales, o con evento vascular cerebral hemorrágico reciente, riñón único, alteraciones de la coagulación o en cualquier comorbilidad grave, el control de la tensión arterial debe ser estricto, con cifras menores a 130/80 milímetros de mercurio. En las personas con hiperaldosteronismo se recomiendan los alfa-bloqueadores, como prazosin. Se puede añadir espironolactona al tratamiento. A quienes padecen hiperaldosteronismo o feocromocitoma se les debe controlar la tensión arterial mientras se define el diagnóstico y se les da tratamiento quirúrgico definitivo. Tratamiento no farmacológico.
Si en los pacientes con tensión arterial normal alta es bueno hacer una modificación del estilo de vida porque de esta manera se logra retrasar la progresión a hipertensión arterial, en quienes ya son hipertensos es imprescindible instaurarla, ya que coadyuva con el tratamiento farmacológico, cuando así lo necesiten los pacientes, al disminuir las cifras de tensión arterial y la dosis de los fármacos, además de reducir los factores de riesgo. La reducción en la ingesta de sodio tiene efectos significativos en pacientes mayores de 45 años sin tratamiento farmacológico. En los pacientes de 60 a 80 años esta medida aunada a educación sanitaria puede evitar el uso de fármacos. El ejercicio aeróbico disminuye las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica de 2 a 3 milímetros de mercurio. Se recomienda realizarlo de 30 a 60 minutos, por lo menos de 3 a 5 veces por semana. El ejercicio de resistencia isométrica no se recomienda en pacientes hipertensos. En el paciente obeso la dieta balanceada y baja en calorías ayuda a que las cifras de tensión arterial disminuyan de 5 a 6 milímetros de mercurio, y se estima que con cada 10 kilogramos de peso perdido se consigue una reducción de la presión arterial de hasta 10 milímetros de mercurio. Esto reduce la necesidad de tratamiento farmacológico antihipertensivo. En general, la ingesta de una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas saturadas reduce la presión arterial hasta en 14 milímetros de mercurio. En los individuos bebedores se busca disminuir 60% la ingesta de alcohol para conseguir una reducción en la presión arterial de hasta 4 milímetros de mercurio. Por su parte, el consumo moderado de potasio en la dieta mejora las cifras de tensión arterial en pacientes sin tratamiento farmacológico, mientras que el consumo excesivo de café, más de 5 tazas al día, aumenta las cifras de tensión arterial de 1 a 2 milímetros de mercurio tanto en pacientes hipertensos como no hipertensos. En pacientes con hiperaldosteronismo primario la extirpación del adenoma disminuye significativamente las cifras de tensión arterial. La vía preferida para extirparlo es la laparoscópica. Criterios de referencia. Se debe enviar al paciente a segundo nivel cuando no se cuente con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas o ante la sospecha de hipertensión secundaria renovascular o endocrina. También se debe considerar el envío cuando haya una crisis hipertensiva, para que se haga la valoración integral previo manejo con medidas iniciales, o en caso de que el paciente requiera un cuarto fármaco para el control, vigilancia y seguimiento. La medición de la tensión arterial se debe realizar mensualmente, y en quienes padecen hipertensión mayor a estadio 1 se debe llevar a cabo con mayor frecuencia. El paciente se debe enviar anualmente tanto al oftalmólogo como a medicina interna de segundo nivel para valorar daño a órgano blanco. También se les debe enviar a un segundo nivel de atención a los que se les ha detectado alguna complicación y a los pacientes ancianos o con hipertensión secundaria, a estos dos últimos por lo menos una vez al año.